Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que todo esté yendo bien por allá, con sus familias, con su trabajo y de su salud. Y bueno, los saludo con mucho gusto, feliz de estar una semana más compartiendo estas sesiones con ustedes, a pesar de que son cortitas. Espero que sean realmente beneficiosas y que realmente marque una diferencia en cuanto a su aprendizaje, aunque sea un ratito, pero que no se deje de seguir ese ritmo que yo creo que ya llevaban bastante bien. Y bueno, les pido primero que nada una disculpa por no haberles enviado el video de la semana pasada. Sí lo grabé y sí lo subí, pero no se los compartí. Soy súper despistada y se me olvidó completamente, por lo que pues esta semana les compartiré este video y el de la semana anterior relativa al proceso de comunicación. Y bueno, el tema de esta semana es sobre las propiedades de la redacción. Nuevamente tomando un tema relativo al español, pero que no tiene que ver directamente con el libro. Tal vez en algún capítulo, en algunas páginas lo llegamos a analizar, pero en esta ocasión lo retomo de manera específica y directa. Y bueno, ¿qué se les viene a la mente con propiedades de la redacción? Características de la redacción. Nos dice, cualquier lengua tiene propiedades de la redacción, cuyo objetivo final es la comunicación. Todo acto de comunicación implica un contexto que enmarca la unidad lingüística. Toda lengua, todo idioma posee estas propiedades, estas características, y se refiere a los requisitos que tiene cualquier manifestación verbal, ya sea oral o escrita, y que deben ser cumplidos para considerarse como un texto. Bueno, estos van dirigidos específicamente a lo que son los textos, a la manifestación verbal de manera escrita. El contenido debe poseer un carácter netamente comunicativo. Entonces, son las características o los requisitos que debe poseer un texto para considerarse como tal eh, el mismo, ¿no? Nos dice, recuerda que un párrafo es una agrupación de oraciones que pueden estar relacionadas con una idea o un tema principal, que tienen 4 características: temática, unidad, coherencia y desarrollo adecuado. Para que el texto tenga un valor comunicativo, debe tener 2 clases de propiedades: superficiales y profundas. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar mediante un texto, este debe cumplir con 2 propiedades. Las superficiales, que como lo dice la misma palabra, se notan a simple vista, como lo son la ortografía, los signos de puntuación. Si recuerdan, ya hemos visto algunas otras clases que pueden consultar aquí en este mismo canal de YouTube. Y las profundas, que van más allá de lo que puedes ver a simple vista, de lo que no puedes captar con la mirada, que vendría ya a ser o a consistir en lo que puedes tú leer o procesar una vez que tú analizas el texto, al contrario de un simple signo de puntuación, una simple tilde que puedes visualizar de manera inmediata. Entonces, en este caso, estas propiedades de la redacción serían profundas, puesto que tienes que leer el texto para poder distinguirlas. ¿Cuál es la importancia? La redacción tiene que ver absolutamente con todo, puesto que todo el tiempo necesitamos escribir. Y si no lo haces de la manera correcta, la comunicación falla. El mensaje que quieres tú dar no llega de la manera correcta. Cuando tú redactas, intentas expresarte por medio de un escrito. Puede ser desde lo más sencillo como un mensaje hasta una carta o un currículum, ya llevándolo a un nivel superior. Y nos lo dice aquí mismo, si nos enfocamos en el ámbito profesional, te darás cuenta de que por lo general se necesita redactar currículums, cartas, informes y correos electrónicos. Yéndonos menos lejos, necesitamos enviar incluso un mensaje por WhatsApp, un mensaje de texto, un mensaje por Facebook, etc. Entonces se vuelve evidente que debes mantener una armonía o un orden en la redacción para que tu mensaje que estás transmitiendo llegue de una manera correcta y satisfactoria. Al igual que todos los textos, al momento de elaborar la argumentación, debes tener presente las propiedades textuales de adecuación, coherencia y cohesión. Recapitulando, las propiedades de la redacción son las características que debe cumplir un texto, un escrito, para considerarse como tal, valga la redundancia, un texto.
Y este tiene como objetivo la comunicación, puesto que es manifestación verbal y debe hacerse de manera adecuada, tomando en cuenta las propiedades o características superficiales como lo son la ortografía, la gramática, y las profundas, que son las que vamos a analizar a continuación, que vienen a ser adecuación, coherencia y cohesión. Y vemos que es importante puesto que nos ayudan a dar una buena presentación a nuestro texto, a nuestro escrito, y nos ayudan a dar nuestro mensaje de la mejor manera posible para que el destinatario, quien lo va a leer, lo pueda procesar y recibir el mensaje adecuadamente, para poder nosotros decirle exactamente lo que queremos expresar. Entonces, vamos a ver qué es la adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación se refiere a la propiedad del texto basada en el cumplimiento de ciertas normas y principios relacionadas con el emisor, receptor, el tema y la situación. Nos dice, se debe conocer el contexto, de la comunicación. El contexto, ¿recuerdan qué es el contexto? El lugar, las características de tu zona, de tu espacio, dónde te encuentras, en qué cultura, cómo es su comportamiento, cómo es que viven, etc. Se debe conocer, por lo tanto, tu contexto comunicativo y el tipo de argumento que vas a utilizar. Como hablamos de un contexto, esto tiene que depender de factores sociales, geográficos, históricos, culturales y generacionales, además del tipo de relación entre el canal de comunicación. ¿A qué le suena adecuación? A que algo sea adecuado, ¿no? A que algo sea propio. Entonces, por ejemplo, dice que se refiere a, si hablas respecto al destinatario, puede ser apropiado o inapropiado. Respecto al tema, adecuado o inadecuado. En cuanto a la situación, oportuno o inoportuno. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo una carta de una petición a mi director para comprar nuevos uniformes para un equipo, ¿cómo debe ser mi texto? ¿Informal? Le voy a decir, ¿qué onda, director? ¿Cómo está? Fíjese que necesito. No, ¿verdad? Necesito utilizar las palabras adecuadas, dependiendo del contexto en el que me encuentro. Puesto que me encuentro en un contexto formal, me estoy dirigiendo a alguien superior a mí, debo usar, mejor dicho, las palabras adecuadas. Las palabras, como aquí lo dice, apropiadas. Puesto que el destinatario es alguien a quien yo le debo cierto respeto, no es mi igual, no es mi amigo, no es mi compañero, me debo dirigir con respeto. Y más si le estoy haciendo una petición, no voy a hacérsela sin respeto, ¿verdad? O como dirían, ala y se va. Entonces, debo utilizar las palabras apropiadas. Nos dice que ahora respecto al tema, este puede ser adecuado o inadecuado. Y la situación, oportuno o inoportuno. En conclusión, podemos decir que esto se refiere al contexto, de cómo expresarnos de la manera adecuada. ¿Qué palabras debería utilizar? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿En qué contexto lo estoy haciendo? ¿Debería cambiar mis palabras, mi vocabulario? ¿Cómo logro comunicar mi mensaje de forma apropiada y oportuna? Vamos con la siguiente propiedad, que es coherencia. Nos dice que se refiere a la forma en que se organiza el contenido de tu texto y se refiere a la calidad de la información facilitada en la estructura del mismo, así como el orden y distribución de los asuntos en los párrafos. Cualquier redacción debe girar en torno a un tema propuesto. Se debe pensar y ordenar el tema que se quiere desarrollar y después aclarar las ideas que se van a esbozar o escribir para que así el texto tenga una estructura organizada y el lector no se pierda. Hemos hablado mucho de la coherencia, pero no está de más recordar lo que es. Se refiere al orden, estructura o hilo del texto, que siga un orden,
que yo lo pueda comprender, que el tema sea muy preciso y que si hay un cambio ligero en el mismo, yo lo pueda distinguir con facilidad. Debo hablar de lo mismo, debo seguir un hilo de las cosas y no tomar un desorden por completo del asunto, puesto que así no se va a entender lo que yo quiero comunicar. Hay que ser cuidadosos con cómo organizamos el contenido. Hay que seguir un hilo en nuestra historia, por así decirlo. Hay que tener un orden y hay que exponer información de calidad, facilitando así al lector que comprenda lo que estamos tratando de decirle. Tómenlo como leer una historia. Esta lleva un orden, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, la coherencia se refiere a lo mismo. Hay que organizar adecuadamente nuestro texto para que quien lo lea lo pueda comprender y tenga un orden lógico en su mente de lo que está procesando. Por último, tenemos cohesión. Se trata del vínculo creado entre las palabras. Esto ya es algo más específico, puesto que la coherencia se refiere al texto en general como de la manera que se desarrolla y se relaciona, mejor dicho, cada párrafo con el siguiente. La cohesión se refiere a cómo se relaciona cada palabra con la siguiente. Es algo más bien respecto a la oración, aunque también respecto a los párrafos. Pero nos dice aquí, el vínculo creado entre palabras, párrafos y oraciones de un determinado texto. Se puede encontrar la sustitución y repetición de ciertos términos, con el empleo de conectores que cumplen la función de enlazar párrafos. La cohesión es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente, desde el punto de vista léxico y gramatical. Entonces, ¿cómo relaciono yo las oraciones que estoy expresando, incluso las palabras entre sí? ¿Qué conectores estoy utilizando? Nos dice que existen diferentes formas de cohesión. Usar marcadores textuales como conectores, vincular gramaticalmente las distintas partes de un texto como concordancia, usar recursos léxicos como sinónimos, antónimos de forma variada, es decir, cambiar de palabras frecuentemente, relacionar lógicamente los elementos de estructura de la oración, como son los pronombres, preposiciones y conjunciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, etcétera, ¿no? Por aquí tenía una tablita, la voy a buscar. Se distingue muy ligeramente, tiene baja calidad la imagen, pero bueno, cumple su función. Los conectores, recordando, se clasifican en diversas categorías, como lo son de posición, de causa, de adición y de tiempo. Pero en fin, estas palabras nos van a ayudar a la cohesión de nuestro texto. Por ejemplo, puedo usar la palabra pero, aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, por más que, de causa, porque, ya que, puesto que, por consiguiente, en consecuencia, por ende, de adición, y también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera, o de tiempo. Finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas palabras nos van a ayudar a que nuestro texto tenga una cohesión bastante perceptible. Por lo tanto, le va a dar calidad a nuestro texto. Una cuestión más que dice aquí, usar recursos léxicos variados, sinónimos, antónimos. No estar utilizando siempre la misma palabra. Por ejemplo, si el personaje de nuestro cuento se llama Luis y es un joven, un niño, pues variamos la manera de mencionarlo, ¿no? Luis, el niño, el pequeño individuo. Hay que buscar la manera de enlazar el personaje a distintas formas de llamarlo, por ejemplo. Y no solo en esa situación, digo, es un ejemplo el decir de un cuento, pero cuando tenemos que usar una palabra en repetidas ocasiones, lo mejor es buscar un sinónimo para que no se vea repetitivo. Vemos en este esquemita entonces un resumen de las propiedades de la redacción. Adecuación. Escoger la expresión apropiada para cada situación comunicativa.
Entonces, la misma palabra nos lo dice, ¿no? Adecuación, adecuado. Coherencia. Los elementos que componen el texto se encuentran conectados entre sí formando un todo. Esta frase, formando un todo. Lo que yo estoy leyendo sigue un orden y lo puedo comprender. Tiene una lógica. Puedo seguir el hilo del asunto. Por último, cohesión, que es la conexión de los elementos lingüísticos del texto que se relacionan entre sí para formar el texto. Las palabras que utilizo. Y bueno, estas son las propiedades de la redacción. Es en una sesión cortita, pero yo creo que muy directa, muy al grano. De igual forma, para que no se les complique, también luego siento que hago sesiones muy largas y digo, si no estamos frente a frente, es decir, por videollamada me refiero, pues para que utilicen su tiempo de la mejor manera, ¿no? Y que no vean esto como algo de, oh, tengo que verlo, sino algo como que realmente les sirve y que disfrutan ver, ¿no? Que disfrutan aprender. Entonces recuerden pues la importancia de las propiedades de la redacción. En conclusión, es la presentación que le estás dando a tu texto en lo profundo, cuando lo lees. Porque a simple vista pues puedes ver un montón de palabras, de letras, tal vez alcances a distinguir un poco de las propiedades superficiales de la ortografía, pero profundamente, ¿qué te dice ese texto? ¿Lograste comunicar lo que querías? ¿Transmitiste correctamente el mensaje a tu destinatario? Y lo más importante, ¿la otra persona te entendió? ¿Lograste adecuarte a tus palabras, a tus frases? ¿Lograste construir una coherencia? ¿Tu texto se comprende? ¿Sigue un hilo? Y la cohesión. ¿Lograste utilizar los mejores conectores? ¿Usaste sinónimos? ¿Puedes cambiar una palabra por otra para que esto suene mejor? Etcétera. Y bueno, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Espero les haya sido útil y que haya sido un buen repaso para este tema de las propiedades de la redacción. Cualquier duda, no tengan pena de escribirme. Saben que de repente se me va el avión, pero pues trato de estar lo más pendiente posible a cualquier mensaje. Y pues saben que pueden contactarme por Facebook. Cualquier duda, de verdad. También alguna propuesta de algún tema que les gustaría tener. Estoy abierta a cualquier comentario. Como les comentaba del libro, pues yo creo que la próxima semana ya estaríamos, digamos, concluyendo los temas, pero voy a ver qué sucederá con las evaluaciones y esas cosas, pero pues mientras tanto para que no se queden sin su sesión semanal, ¿no? Como siempre la han tenido. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Saben que pues estoy disponible y activa para contestar sus preguntas y pues quedo al pendiente de cualquier comentario y pues los estaría escribiendo, les estaría escribiendo la semana siguiente. Espero que tengan una buena semana, que todo vaya bien y pues muchos saludos por allá. Cada vez falta menos para volver a vernos. Muchos saludos, cuídense mucho y hasta la próxima.